hoy tenemos clase. Y paseo por la historia. Tenemos clase de historia, pero esas clases amenas, esas clases entretenidas, esas clases que te atraen, que te capturan y que aprendemos. Yo creo que eso es bien importante. Eso es lo más importante. Nuestro historiador, Joaquín Robles Linares, historiador y amigo Joaquín Robles Linares. Joaquín, buenas noches. Buenas noches, y la verdad es que pues qué privilegio poder dar una clase cuando uno no es ni maestro, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Excelente. No, Joaquín, no seas modesto, por favor. No se necesita ningún título para ser maestro. No. Oye, va a hablar Joaquín, nos va a platicar la evolución del ejército mexicano desde la revolución hasta lo que alguien llama la 4T, porque dicen que es la cuarta transformación. Yo voy a creer en la cuarta transformación cuando se vaya López Obrador, que ya haya terminado, y que 5 añitos sepamos qué pasó después. Que hay un verdadero legado, ¿no? ¿Qué transformación hubo? Así es. Porque la transformación puede ser para bien o para mal. Joaquín, adelante. Pues mira, coincido también contigo en el aspecto de la cuarta transformación y no deja de ser más que un eslogan político, ¿no? Pero bueno, mira, la diferencia que sí ha tenido este régimen es precisamente las atribuciones que le ha dado al ejército, que eso es algo inusitado que no habíamos vivido, al menos de los que estamos aquí platicando, ¿no? Cierto. Pero bueno, ¿por qué? Sucede que el ejército actual, el que nosotros vemos, tiene su origen en la revolución. Hay que recordar que el antiguo ejército federal se disuelve en 1914 y al fin de cuentas, ya al final, ya al concluir más o menos el proceso revolucionario, se integra un ejército a raíz de este movimiento revolucionario que se compone básicamente de los grandes ejércitos revolucionarios triunfantes que estaban divididos por regiones, el del noroeste, la división del norte, el libertador del sur, el del noreste, pero también de muchas fuerzas locales que había. Aquí, por ejemplo, en Sonora había brigadas, la Brigada Ancheta, por ejemplo, que comandaba el coronel Antonio Ancheta, y así en toda la República se fueron sumando. Además de antiguos desprendimientos del Ejército Federal de personalidades. Ese ejército que llega y que toma el poder y que esos revolucionarios se hacen de las fuerzas políticas del país, tiene su primera prueba de fuego en 1923 con la rebelión de la Huertista, una rebelión muy violenta, la última gran rebelión que hubo en el país, que incluso nada más te voy a dar números, el 60% del ejército se fue con Adolfo de la Huerta y casi la totalidad de la superioridad. Aún así, el presidente de la época y general Álvaro Obregón los derrota para 1924 y logra transmitir el poder sin ningún riesgo. Nada más que esto caló en aquellos militares de la época y para 1927, cuando el general Joaquín Amaro era el secretario de Guerra y Marina, como se le conocía en la época, diseñan una profundísima reforma al interior del ejército. ¿Para qué? Para que no volviera a suceder lo que les había sucedido a estos personajes. Entonces, hacen una profunda reforma, lo modernizan, pero algo muy importante, lo apartan de la política, le quitan las atribuciones políticas y ya no se hacía política al interior del ejército. Claro, no hay que pensar que fue a partir de esa fecha en 1927, no fue tan sencillo. Hubo otras rebeliones, 1929, en el cardenismo el general Cedillo Saturnino se subleva, pero la otra estrategia fue la conformación del PNR, donde a partir de aquella creación política, nada más les doy una idea, se calculan cerca de 2,000 organizaciones que integraron el PNR. Por todo el país había... ¿Qué es para nuestros amigos, es el origen del PRI? Es el origen del PRI. Quizá aquí voy a hacer una pequeña acotación, una cosa que yo creo. No me gusta que le digan el abuelito del PRI. ¿Por qué? Porque los tres partidos, tanto el PNR, el PRM y el PRI, son partidos que tuvieron vida propia.
Y hay ocasiones en que de uno a otro se perdían ciertas cosas y no tenían una relación así. O sea, entonces el PRI no es el papá de Morena. Esa es la cuarta transformación. Es PNR, PRM, PRI, Morena, esa sería la cuarta. Son los mismos. Pero bueno. O Primor, como le quieras llamar. O Primor. Pero bueno, lo que sucede es que cada partido vivió una vida particular. Pero bueno, aquí con estas dos estrategias, la reforma que se hace en el 27 más la creación del PNR, bueno, hay una arena y empieza a privilegiarse algo muy importante para nosotros. Se empieza a privilegiar la vida civil. Y esto llega de la mano de un veracruzano coterráneo de Víctor, que es el primer presidente civil, Miguel Alemán, en 1946. Ahí llega, no vuelve a haber otro presidente militar. Sin embargo, hay que reconocer que había militares haciendo política, nada más que con una diferencia: pedían licencia y no tenían mando de tropa. Okay. Hay casos, el general Agustino Lachea, que preside el PRI en el 56, el general Corona del Rosal, por ejemplo, cierto, que ustedes lo han de haber escuchado, sí, fue claro. presidente del PRI, fue funcionario de larga trayectoria, fue incluso jefe del departamento del Distrito Federal. Bueno, ellos eran militares, pero habían colgado te voy a decir un nombre, uniforme. Te voy a decir un nombre importante que a lo mejor lo ubiques. El capitán Fernando Gutiérrez Barrios. El capitán Fernando Gutiérrez Barrios. Ese es otro personaje que venía del ejército, había dejado... Del colegio militar. Del colegio militar. No muchos de ellos, casi una parte muy importante, salvo, por ejemplo, Lachea, ¿no? Venía de la revolución, pero ya para entonces, para los años 60, 70, empiezan ya los egresados del colegio militar a tener una posición importante en política. Nada más que hay un detalle: ya no es dentro del ejército, eso hay que reconocerlo. Así, el civilismo, la vida civil va ganando espacios y los militares y el ejército se van conteniendo en otras funciones. Algo tan importante que se nos olvida, que es la seguridad nacional. Eso es fundamental para el ejército. Antes de andar construyendo bancos y andar haciendo cosas que a veces ni al cabo, carreteras y aeropuertos y todo eso que hemos visto, vendiendo garnachas, no sé, eso, ellos estaban a cargo, de la seguridad nacional, que no es poca cosa. Lo acabamos de ver con lo que reveló Loret recientemente. El ejército se fue quedando en sus espacios y el civilismo fue creciendo y fueron avanzando por distintos caminos, con una característica: el ejército mexicano tiene notorias diferencias con los ejércitos de América Latina. No daba golpes de Estado, ni tampoco era un estamento social. No ha dado. Ni tampoco era un estamento social. ¿A qué me refiero? En Chile, por ejemplo, las grandes familias pasaban por el ejército y eran coroneles y generales. Era como una distinción social. Era título nobiliario, se iba heredando. Era una figura de ascenso social, igual en Argentina y en otros. En México no sucedió eso. El ejército se mantuvo en funciones muy importantes y además con figuras donde tenían una liga particular con la Presidenta de la República, porque eran leales, que era el Estado Mayor Presidencial. Que eso desaparece. Bueno, desaparece aparentemente, ¿no? Porque pues ahora el ejército tiene más funciones que incluso las tenía antes. Bueno, eso va haciendo que el ejército tenga una vida propia, una vida particular, y sea también a veces, y hay que reconocerlo, usado para labores que no debieron haberlo usado. Por ejemplo, el 68 hicieron uso del ejército para apuntalar un régimen que tenía problemas para sostenerse y para legitimarse. Sí. Había esos riesgos y aún así el ejército se mantuvo en sus cuarteles y se mantuvo con una vida propia. Hoy, en esta etapa que estamos viviendo, el ejército se le han dado atribuciones que no conocíamos y además... bueno, yo nunca había visto un militar filmando una sesión del Senado. Sí. No sé si vieron ustedes las imágenes. Sí, claro, yo no lo había vivido, yo eso no lo había visto. Y tampoco me había tocado
¿Qué diablos secretario de hace? Defensa. ¿Qué diablos hace un militar grabando, filmando ahí la sesión del Senado? ¿Qué diablos hace? ¿Quién lo mandó? No me lo puedo explicar. O sea, es algo que no lo entiendo. Hacen Además, yo no aeropuertos, había visto al ejército cabildear al hacen interior carreteras, de las sí. fracciones parlamentarias cuestiones que tenían que ver con el mando civil, el mundo civil, que son las leyes. No me había tocado. O sea, que ellos directamente cabildaran, no me había tocado. No me había tocado que hicieran mande. No te digo, ahora con esto que estamos viendo, el ejército está tomando cada vez más posiciones de control y de gobierno. Así es. Sí. O sea, puede acceder al gobierno porque tiene recursos económicos. Oye, y hemos visto en todas las áreas. Sí, hemos visto cosas extraordinarias, como ahora que esta información que se filtró de los guacamayos, de darles incluso una línea aérea privada, comercial. ¿Privada? Y quiere que se llame Mexicana de Aviación, este señor. Bueno. Eso es algo, por ejemplo, fíjate que ahorita que hablábamos de la seguridad nacional, qué descuido, o sea, o qué confianza puedes tener en un ejército que no tiene las garantías de seguridad que debe de tener una institución tan importante para un país. O sea, y que anden entretenidos haciendo aeropuertos, carreteras, trenes, y tú lo señalaste ahorita, y preocupados por el dinero. Ese es algo que no habíamos visto y es algo con un riesgo enorme para el país, enorme. Algo ahora, que no se había vivido. El ejército siempre ha sido institucional y reconoce el mando supremo que es el presidente, que decía el jefe nato de las Fuerzas Armadas. Así es. ¿Qué va a pasar ahora? ¿A quién va a respetar este ejército ya que salga una vez Andrés Manuel López Obrador de presidente? ¿A quién van a respetar? ¿A quién van a obedecer? ¿A quien les ha dado todo? ¿A quien les está ofreciendo todo tipo de canonjías y de privilegios y de beneficios? ¿O al próximo presidente o presidenta de México? ¿A quién van a ser leales? Yo coincido contigo, y además el riesgo de que penetre la corrupción y devaste al interior el cuerpo militar es peligrosísimo, y también con otra característica que no quisiera dejar de lado. Las encuestas en toda América, incluyendo Estados Unidos, reflejan un desencanto social con la democracia. Es la realidad. Esa es una de las explicaciones, cómo llegan personajes de todos conocidos, que prometen el cielo y las estrellas y resultan al final unas verdaderas pesadillas. Eso sucede por ese desencanto que existe. ¿Qué pasará si ese desencanto social que existe por un sistema democrático que mal o bien funciona, con un INE que mal o bien funciona, lo capitalizan en el beneficio del ejército y al rato nos venden que ellos son la salvación de todo? Claro. Eso es algo que no ¿Con quién van a ser leales? Muy bien. Joaquín, van a ser leales. Nos acabamos el tiempo, mi querido Joaquín, y estamos llegando ya al final. Podríamos seguir mucho tiempo y agradecemos ahí tu intervención, tu historia, esta evolución del ejército mexicano, desde la revolución hasta esta 4T, y pues nos queda mucho por ver en estos 2 o 3 años. Vamos a ver en qué termina. ¿Qué tanto crece el ejército? Porque todavía da para más. Todavía, así es. Y estar atentos y pues estar muy pendientes. Esto no augura nada nuevo. Bueno, perdón. Muy bien. Joaquín Robles Linares, historiador y amigo de este noticiario. Gracias, Joaquín. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, que la pases muy bien. Buen fin de semana. Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse, Entre Todos Digital, en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos.